Como podrán notar, aquellos que nos están siguiendo a través de la cámara, estamos con invitados aquí en los estudios de FM Voz. Estamos con Hugo Morales, representante del Observatorio de Políticas Públicas, y también con el profesor Walter Formento, presidente del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas, también titular de Cátedra de Geopolítica de la Universidad de La Plata. ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por la visita. Hola, buenos días, un gustazo estar acá. Bueno, están aquí justamente invitados y han venido gentilmente porque va a suceder una conferencia hoy a la hora 19. ¿Verdad? Exactamente. Hoy a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, el profesor Walter Formento va a disertar sobre su especialidad, que es la geopolítica, y sobre un tema de suma actualidad, no solamente para el mundo global, sino también para la región y especialmente para San Rafael, que es el unipolarismo y el multipolarismo, y las consecuencias para los países emergentes y las regiones como las nuestras. Esto va a ser una conferencia absolutamente abierta, gratuita, está dirigida al público en general, pero en especial a los jóvenes universitarios, que son los que van a tener el día de mañana la responsabilidad de ahondar sobre estos temas y tomar decisiones con respecto al futuro, ¿no? Así que es un tema no solamente de actualidad, sino también de perspectiva de futuro. Eso, del presente y el futuro. Exactamente, así que, él explica mucho mejor que yo todo este tema. Vamos al profe entonces. Vamos al profe. Profe, buen día. Y antes que nada, explíqueme, como para arrancar desde el principio, que la charla va a ser sobre geopolítica y dos temas se van a estar abordando: unipolarismo versus multipolarismo. Bueno, como normalmente cuando usamos la palabra de geopolítica, más o menos todos nos hacemos una idea, porque como la tenemos instalada por distintos lados, y generalmente refiere a que uno tiene que pasar en limpio y poner en claro cómo están las relaciones internacionales de poder. Es decir, cuáles son los grandes actores, sus estrategias, sus concepciones del mundo, es decir, su plan. Es decir, bueno, estos grandes jugadores, ¿qué piensan de la Argentina? ¿En qué lugar del mapa lo tienen a San Rafael? Y Suramérica. ¿Qué piensan, acerca de Suramérica? ¿Van a invertir en educación, en ciencia, en tecnología? ¿Van a apoyar el desarrollo del mundo de las pymes? ¿Van a tener en cuenta la necesidad de fortalecer el mundo del trabajo y sus especialidades, y lo van a tratar, de manera formal, o van a tratar de informalizar y precarizar? Bueno, ese es, de alguna manera, decir un poquito más para entender de qué vamos a hablar cuando hablamos de geopolítica. O sea, que van a estar ¿cuántos días hablando? Porque la verdad es que mientras haya humo... o tiene un poder sintético que es para quitarse el sombrero, porque la verdad es que los temas, si bien son vigentes, importantísimos, pero despiertan incluso hasta pasiones también, ¿no? Por supuesto, y eso es lo principal, pero lo tratamos en un plano donde cada uno se puede llevar la información que necesita para tomar decisiones y hacerse su propia idea, porque eso es lo importante de ese plano. O sea, no es que uno se le pone un chip, no, todo lo contrario, sino que uno tenga material como para de ahí en más tomar su decisión. Exactamente, porque esa es la función del análisis geopolítico, del pensamiento estratégico, que incluso llaman de relaciones internacionales, en el plano más general de las relaciones internacionales. Entonces uno dice unipolarismo, multipolarismo, y son dos palabras que se están repitiendo a diario. Uno los lee en los diarios, lo escucha en la radio, tele, sí, en la tele, porque dice, bueno, se reunió en China el multipolarismo y estuvieron tales y tales presidentes, y por ejemplo 160 presidentes. Uno dice, ¿qué es? O el mundo unipolar financiero con centro en Londres y en New York, o el unipolarismo con centro en Washington. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el centrado en Washington y el centrado en New York, que son dos ciudades que están bastante cerca? Y bueno, son dos perspectivas estratégicas del último gran país central, como fue Estados Unidos,
y ya no lo es. ¡Qué novedad! Sí, prende el asado, prende el fuego. Entonces uno dice, claro, porque uno dice, ¿y eso tiene relación con lo de Trump? Claro, Trump es un gran indicador de la crisis de declive de ese unipolarismo que fue triunfante en la Segunda Guerra Mundial. O sea que es interesante, ¿no? Para pasarlo así, viene a ser Donald Trump una clara prueba de que algo no está bien. Por supuesto, porque uno dice, no porque el tipo se peina como se peina, porque en realidad él es un outsider de la política. Es decir, los grandes jugadores de la política, respaldados por estos grandes actores geopolíticos, nunca hubieran elegido a Trump. Lo eligió el pueblo norteamericano porque estaban hartos de que las empresas se fueran a Indonesia, dejaran a Estados Unidos y se fueran a México, y que los mejores trabajos, mejor remunerados, que mejor calificación educativa requería, se fugaban, es decir, se deslocalizaban. Cuando dice, pero si nosotros siempre tuvimos es decir, en Hollywood seguimos produciendo películas que hablan de que Estados Unidos tenía eso. Sí, sí. ¿Qué pasa que no lo tienen más? Entonces, incluso uno dice, ¿por qué el huracán Irma y el anterior, digamos, destrozaron tanto los Estados Unidos? Y por el nivel de deterioro en la infraestructura, porque falta inversión. Claro, no es lo mismo que de repente hubiera pasado en Japón, como pasa en algunas cuestiones en cuanto a infraestructura, por lo menos, claro, ¿no? Claro, porque uno dice, no, pasó por la isla Saint Martin, Haití, rompió todo. Y bueno, pero con el nivel de pobreza y la inversión en infraestructura, es lógico que un viento tan fuerte... Ahora, Estados Unidos no es la imagen que tenemos por Hollywood. No es Haití tampoco. O sea, no, digamos... debería ser todo lo contrario. Claro, sí, y sí, uno sí. dice, ¿qué pasa? Entonces, Trump es el emergente de ese pueblo norteamericano en el sentido abstracto, porque hay intelectuales muy importantes que no están de acuerdo personalmente con, digamos, el modo en que él es, la forma en que habla y cómo se peina, ¿me entendés? Sí. Pero estaban muy de acuerdo, como lo digo en palabras de ellos, en darle una paliza al poder financiero y a sus secuaces políticos. Así, dicho por ellos, como diciendo, estos muchachos prometen y después siguen haciendo sus propios negocios, que además no potencian la vida diaria y cotidiana en Estados Unidos, sino que la potencian en otro lado. Claro, y por el otro lado, el multipolarismo, dos grandes jugadores preocupados por la producción, el trabajo, que el Estado se comprometa con eso y los gobiernos se comprometan, y con la paz. Y del otro lado, el negocio financiero de la guerra. Y de acá, la paz. Digamos, ya sabemos de qué estamos hablando de los BRICS. Y por otro lado, el gran jugador del multipolarismo, que es el Papa Francisco, pero no solo él. Los papas de las 5 grandes religiones, porque se juntó con el referente del budismo y se juntó con el referente del islamismo, los referentes, porque hay por lo menos 2 grandes líneas. Uh-huh. Entonces uno dice, mira, ¿qué nivel de profundidad de la crisis en el mundo? Qué estructural, es decir, no es una crisis cualquiera. Pero además, cuando uno dice, el PBI mundial hoy se produce en el mundo de las economías emergentes con centro en el Asia-Pacífico, dice Pacífico Sur. Y la vía más rápida de transportar las mercaderías o las piezas y partes que se van a ensamblar es hacerlo por el Atlántico Sur, Pacífico Sur, Atlántico Sur. Y el gran paso internacional es el paso Pacífico Sur, el pasaje Drake, es decir, el gran pasaje bioceánico que tenemos acá, digamos, en Argentina y Chile, Antártida y Malvinas, y entonces uno dice, ¿será por eso que las grandes potencias hacen tanto ruido en la Patagonia, tanto ruido por Malvinas y la Antártida, que a razón de cualquier cosa
Quieren estar ahí. O rompen todo y quieren estar ahí, y ahora desembarcan los británicos y los israelíes, ¿no? Las noticias de último momento dice, y el problema de las hidroeléctricas en Santa Cruz tiene que ver con aumentar los niveles de población por electricidad barata e industrializar para poblar ese lugar, porque se vuelve de carácter estratégico. Sí, pero ese sería el transporte solamente vía marítima, porque hay una segunda opción, por si vos me tapás el Gran Canal y decís, yo necesito un paso, como ha pasado, de bajo altura, que esté abierto todo el año. Y por ejemplo en México hay un punto donde dicen, nosotros llegamos con los supercargueros, estacionamos ahí, ponemos el ferrocarril, lo construimos junto con el gobierno de México, con todo lo que se llama lo alrededor de la logística, la producción, la industria y la ciencia y tecnología asociada a la logística y a la industria. Y lo ponemos en el tren, transportamos los containers y los volvimos a subir en el Golfo de México y seguimos por el Atlántico, que es norte. Y en el Atlántico Sur, bueno, hay un puerto de aguas profundas acá cerca. Del otro lado de ese puerto chileno de aguas profundas está San Rafael. Porque también se necesita hacer y resolver de este lado. Entonces uno dice, ahora entiendo por qué decía San Rafael. ¿Por qué decía San Rafael, Argentina, claro, UNASUR, multipolarismo? Porque la otra es decir, ¿cómo está económicamente el mundo unipolar financiero? En una crisis financiera profunda que lo paraliza en inversiones que no sean de timba. ¿Cómo viene a ser eso? Que no, que no sea timba, es decir, vos pones el dinero en Levax y te vas cuando querés y sacate 26%, eso es timba, es decir, no lo podés invertir productivamente. Y sí tienen inversiones para soja, vaca muerta y minería, que mueve el 6-8% de la economía argentina. Es decir, vos no estás moviendo el 70-80% de la economía argentina. Por lo tanto, impacta negativamente sobre las pymes, impacta negativamente sobre las universidades, impacta porque vos empezás a tener mucha más desocupación que ocupación, en términos de necesidad. Vos necesitas que haya más desocupados. Entonces, ese mundo que tiene además una burbuja financiera, es decir, que se imprimió moneda sin respaldo en la economía real, eso se le llama la timba financiera, paraliza porque todos tienen miedo en algún momento estalle. Por lo tanto, la dinámica de la producción mundial no viene del unipolarismo, está viniendo del multipolarismo. Pero el multipolarismo no solamente fortalece las perspectivas de producción, de trabajo, de Estado, de universidad, de tecnicatura, es decir, todo lo que va alrededor de la producción, sino las perspectivas que esto se resuelva en paz. ¿Y es posible eso? ¿Vamos camino? ¿Estamos cuán cerca o cuán distante? Y yo te diría, por ejemplo, de 2013 para acá, nosotros hemos caminado por lo menos un 50% en dirección a que triunfe la paz. Porque ya sabemos también cuáles son los muertos de la guerra. Mueren los pueblos. Es decir, no mueren, digamos, es decir, incluso cuando se cayeron las torres gemelas del circuito financiero de New York, sí, murió gente, la que trabajaba, porque los dueños justamente ese no día estaban, no fueron. No, los CEOs estaban en otro lado, casualmente. Y hay películas norteamericanas que explican que no estaban porque estaban avisados, incluso timbiaron. Profe, ¿puede haber sido realmente así? Yo he visto esos documentales también, o sea, porque uno aparte no puede creer el grado de maldad y de poca humanidad que si realmente fue así. Existe esa maldad, porque no vamos a negar la maldad, no vamos a negar la ferocidad. Incluso yo te diría, es decir, los tremendos negocios vinculados entre la familia Bush y la familia de Osama Bin Laden. Claro que era el gran negocio en Arabia Saudita del petróleo. Incluso había estudiado Osama y había vivido en Estados Unidos, o sea, se había hecho de algún modo ahí, ¿no? ¿No? Entonces, uno dice,
¿Es posible? Bueno, incluso los investigadores norteamericanos sostienen eso. Wow. Sostienen profundamente. Bueno, de esto vamos a charlar No, de esta interesante, manera. la verdad que sí. Es que Lo veo a Hugo que dice, sí, la verdad que sí, está interesante, está interesante. pero digo, estas cosas que Sí, estamos sí, es sí, decir, sí. porque ¿cuál es el problema que tenemos los que hacemos estos estudios? Que a veces nosotros hablamos de geopolítica a nivel del plano más general y no lo vinculamos con la vida cotidiana y con la, digamos, de qué modo nos atraviesan cotidianamente, negativamente o positivamente. Totalmente, sí, porque uno tiene que saber los escenarios positivos para apuntalar los positivos. Porque Totalmente. el análisis estratégico siempre es un análisis situado por escenarios. Exacto. Vos no podés solo tener escenarios negativos. Entonces, si vos sos claro y lo bajás, porque ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, que trabajamos de esto y hace 30 años que estamos aprendiendo cómo hacerlo. En un momento tenés que situarlo en la vida cotidiana, en las necesidades cotidianas que uno también tiene, ¿no? Porque vos por estudiar después no comprás en el almacén o en el supermercado, o tu familia trabaja en determinados distintos rubros. Entonces uno dice, vos tenés que llegar a ese plano y mostrar los escenarios positivos y negativos para las grandes mayorías. Para las grandes, es decir, porque acá lo importante es un proyecto que incluya a las grandes mayorías de la población argentina. Y si es posible, las suramericanas. Y si es posible, las del universo, porque nosotros estamos a favor de la paz, de la inclusión social y que haya trabajo y felicidad, ¿no? Totalmente. La mayoría de los pueblos del mundo responden de esta manera a esa pregunta. Entonces uno dice, es cierto. Si la mayoría igual responde y quiere eso, algo pasa porque no se está dando eso. Exacto. Eso es lo loco, ¿no? Porque hay grandes minorías que hacen un gran Y con negocio mucho con poder. la guerra. Poderosas minorías. Es Claro. buen título para algo, ¿no? Sí. Poderosas minorías. Claro, Totalmente. incluso de un buen rock. Pero Totalmente. Les agradezco la visita. Si quiere recordarme, Hugo, es un placer realmente. Lo que debe Sí, ser no, este por profesor supuesto. en un asado, lo que debe ser este profesor en un asado. ¿O no? sí, incluso en la cátedra que tenemos allá organizamos 2 asados por cuatrimestre. Este es el mejor profesor del mundo. Evidentemente. Todavía no he llegado a pagarlo, pero bueno, no podemos. No los he pagado, pero han estado muy ricos. Sí, incluso he aplaudido al asador. Doble aplauso para el asador y para el profesor. Hugo, ¿me recordás entonces la invitación para la gente? Esta tarde a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en el aula magna Fabio Tarántola. Abierto al público en general, sobre todo pensando en los estudiantes universitarios, en los numerosos estudiantes universitarios que hay en nuestro departamento. Y un dato adicional, vamos a entregar certificados, digamos, así a quien lo requiera para integrar a su currículum, carpeta de antecedentes, etcétera. Han sido muy amables, profe, ha sido un placer. Gracias. Espero después conocerlo en otro ámbito, en el ámbito del asador cerca de la parrilla, ahí, También. Sí, señor, porque nuestro origen cordobés, digamos, nos hace aptos también. Y no solamente bueno para el asado, sino contador de chistes, se me hace Sí, también, señor. ¿o no? Sí, también. Un profesor completo, Sí, señor. Han sido muy amables, gracias por la visita, Gracias a ustedes. Gracias a Estaban ustedes. pasando y pasaban por aquí, los veían ustedes a través de la cámara, el profe Walter Formento, presidente del Centro de Investigaciones Políticos y Económicos, y también Hugo Morales, representante del Observatorio de Políticas Públicas. Pasaban por la mañana de Buen Día.